Hola amigos, muchos trabajamos o tenemos vehículos y eso significa que con frecuencia nos metemos en problemas relacionados con averías, problemas relacionados con compraventas, con problemas relacionados con los seguros o problemas relacionados con siniestros. Y en estos casos lo que ocurre es que empezamos a desesperarnos. Entonces acudimos a Internet, por ejemplo incluso a la página web de Autofácil, y recibimos un montón de información que a veces es contradictoria y nos desesperamos todavía más. Y cuando el problema es realmente grave, llegamos al punto de pensar, ¿y si lo que necesito realmente es un perito? Pero claro, ¿dónde están los peritos? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo contacto con ellos? ¿Y qué pueden hacer por mí? Para resolver todas estas dudas hemos hecho este vídeo, un vídeo que os puede resultar muy útil si ya estáis en esta situación desesperada o de manera preventiva de cara a saber cómo maniobrar y manejarla si nos vemos en algún momento en esa situación. Y para hablar sobre peritos necesitamos a un auténtico experto sobre peritos. Y por eso tenemos hoy aquí con nosotros a Josu Martínez, que es vicepresidente de APCAS, la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías de España, ¿vale? APCAS. Él es un auténtico experto sobre los peritos y por eso lo primero que te quería pregunta evidente es, ¿qué es un perito? ¿Dónde crecen y cómo me hago con una caja de ellos? Hola Álvaro. Bueno, pues decir que un perito de seguros es un experto en una materia y principalmente, como la propia palabra lo dice, pues experto en seguros. Puede estar enfocado a diferentes especialidades, como por ejemplo el automóvil, los incendios, riesgos diversos, peritos agrícolas o peritos médicos. En todos esos casos, el perito tiene que tener conocimiento suficiente sobre la materia en la que va a dictaminar y, por supuesto, tiene que tener amplios conocimientos en materia de seguros para saber interpretar cada póliza, cada siniestro, por qué ha ocurrido, cuáles son las circunstancias y que le permita hacer una correcta propuesta de indemnización en cada caso. Y en el caso de los peritos que están incluidos en APCAS, además tiene que superar un examen. Sí, los de nuevo acceso tienen que tener ya o una acreditación porque han superado unas pruebas anteriores o si son de más reciente incorporación tienen que superar una prueba en la cual demuestran sus conocimientos en materia de seguros. De manera que todos los que podemos encontrar en APCAS están certificados. Sí, de alguna manera están certificados. De momento estamos acreditados, aunque sí aprovecho la mención que haces para decir que estamos en un proceso de certificación que conllevará pues una estricta fase de gestión sobre los conocimientos y aptitudes de todos los profesionales que formamos parte de APCAS, pero desde luego todos los peritos que estamos asociados en APCAS, pues lo que tenemos es contrastados conocimientos y contrastada experiencia en cada especialidad. Vale, el primer problema es el asunto que has mencionado, perito de seguros. La principal relación que tenemos los mortales con los peritos es el perito que realiza la peritación de un golpe. A veces tenemos un lateral del coche completamente hecho trizas y alguien nos pega un golpecito extra y decimos, pues este es el que me va a arreglar el golpe completo. Llevamos el coche al taller y de repente aparece una figura que es el perito que dice, pero todo esto era anterior, no vamos a arreglar todos estos daños por este pequeño golpe. Eso hace que tengamos ciertos prejuicios hacia los peritos. Sin embargo, me comentabas que en realidad los peritos no están generalmente contratados por las compañías de seguros, aunque son las que pagan las peritaciones, sino que la mayor parte sois profesionales independientes, que lo mismo trabajáis para un seguro que trabajáis para un particular. Pues sí, la verdad es que somos conscientes que nuestra figura va excesivamente relacionada con las aseguradoras. Es decir, la mayoría de usuarios de vehículos y consumidores pues piensan que es el perito que está en plantilla, forma parte del personal de cada aseguradora y que dictamina pues, para guardar los intereses de esa aseguradora. Y realmente no es así, salvo algunas pocas excepciones, todos los peritos de seguros que trabajamos en España somos independientes, no formamos parte de ninguna plantilla de ninguna aseguradora
Y yo creo que toda esta confusión se debe principalmente a que las aseguradoras son las principales demandantes de servicios periciales de seguros. Por una razón obvia, son los que normalmente tienen que resolver, digamos, los casos de siniestro indemnizando a quien corresponda, y por tanto son los que más necesitan un poco la figura del perito para resolver esta circunstancia, pero realmente cualquiera puede contratar a un perito de seguros, por lo que he dicho antes, porque somos independientes. Cualquier asegurado que no está de acuerdo con la resolución de su aseguradora puede contratar un perito de seguros, y salvo que exista un conflicto de intereses, que esto significa que ese perito de seguros con el que ha contactado también realice trabajos para esa aseguradora, pues puede perfectamente contar con los servicios de ese profesional, como lo cuenta la aseguradora, e incluso para otra serie de trabajos en los cuales un perito de seguros, como he dicho antes, es conocedor y es experto en alguna de las materias de las que forman parte de la especialización de perito de seguros, y por tanto puede hacer diferentes trabajos como los que vamos a ver un poquito más adelante. Vale, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que un perito no es como un abogado. Un abogado es un profesional de parte que trabaja para su cliente. Un perito tiene obligación de ser estrictamente imparcial. Eso significa que si estamos en uno de estos típicos casos del Dr. House de todo el mundo miente, es decir, si me he metido en un cirio del cual sé que soy el responsable, recurrir a un perito no va a ser la solución, porque el perito solo puede dictaminar de manera imparcial en función de datos objetivos que se encuentra. Sí, lo has dicho perfectamente. La palabra es estrictamente objetivo, y por tanto no se trata de que alguien contrate un perito de seguros y solo con pagar pues vaya a hacer el trabajo que quiere el que contrata, ¿no? Igual que una aseguradora pues no puede hacerlo tampoco un particular o una empresa. La ley de enjuiciamiento civil además recoge la figura del perito y establece claramente de cómo tenemos que trabajar con objetividad, con independencia, y que tenemos que tener en cuenta tanto lo que pueda beneficiar como lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes, y eso desde luego se le avisa, por supuesto, al que vaya a contratar los servicios periciales. Incluido un juramento. Incluido un juramento. En los informes periciales tiene que haber un juramento, que lo podemos ver un poquito más adelante, en la cual el perito que firma ese informe establece que es conocedor de la ley y que sabe que incurre en faltas penales en caso de que haya un incumplimiento por su parte. Vale, entonces sabemos cómo encontrar peritos a través de APCAS, sabemos que los peritos no solo trabajan para los seguros, sino que trabajan para cualquiera que les contrate. Sabemos que el perito tiene que ser absolutamente imparcial, de manera que solo nos va a poder ayudar en el caso de que tengamos razón, lo sepamos o no. Y la siguiente pregunta es: ¿cuánto me va a costar esto? ¿Y qué procesos tiene, qué pasos tiene el proceso de peritación? Que creo que puede ser una de las barreras por las que alguien traga en lugar de ponerse en manos del profesional como un perito. Bueno, pues evidentemente que dependerá del trabajo a realizar, ¿no? O sea, aquí todo va por tiempo, y cuanto más tiempo sea necesario, cuanto más trabajo sea necesario realizar, pues mayor será el coste de los honorarios. Yo suelo recomendar, en nuestro caso, en nuestro despacho, lo hacemos así: previamente analizamos una petición, vemos a priori si es viable, y en la mayoría de casos requiere de un estudio previo de cada caso. ¿Para qué hacemos esto? Pues lo hacemos por una sencilla razón: es que, como he dicho antes, como si vemos que realmente el cliente no va a tener la razón, lo que no queremos es que incurra en gastos innecesarios. Entonces, un estudio previo significa analizar la documentación que sea necesaria, que se le solicitará al mandante del trabajo, e incluso pues llegar a verificar un vehículo, una avería, un lugar de un siniestro, etcétera. Y ahí sí se le indica pues qué precio puede tener un estudio previo dependiendo del caso. Pues puede ser desde un caso que sea más simple, que pueda costar 60-80 euros, a algunos casos que sean un poco más, digamos, trabajosos, y puedan ser pues igual a lo mejor 150 euros. Hablo en el caso de
la especialidad de automóviles, que, como digo, hay otras especialidades que a lo mejor requieren otro tiempo distinto, pero en el tema del automóvil normalmente vamos a barajar estas horquillas. Esas cantidades luego se descontarían en el caso de que haya que incurrir en un informe final y haya que hacer los trabajos a modo completo. Esto hablo cuando hay que hacer un trabajo de estudio, aunque sea de documentación. Una simple consulta, yo creo que nadie, nosotros no lo cobramos si alguien nos consulta un caso telefónicamente, y yo creo que nadie en ese caso lo va a cobrar, pero si hay que ir un poquito más allá y estudiar la documentación para tener un poco más certeza de por dónde van los tiros, pues podemos estar hablando de esas cantidades hasta lo que es un informe final, pero luego ya depende de los trabajos, que pueden tener una horquilla muy variada. Puede ser simplemente valorar un valor de un vehículo en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia de un siniestro, y puede tener un coste que, dependiendo qué caso, pues puede ser 150 euros, 250 euros, depende. Otros casos pueden ser más laboriosos, que pueden requerir pues, el estudio de unas circunstancias de un siniestro, un análisis de un lugar del accidente, una serie de averías con mucho trabajo de por medio, con muchas pruebas mecánicas o dinámicas, etcétera, y a lo mejor pues ya pueden ser trabajos que puedan costar pues ya 400, 500, 600 euros, ya depende un poco, como digo, la dificultad o complejidad de cada caso. O sea que básicamente la escalera sería: primero contactamos con el perito, le explicamos las cosas, es muy probable que en esa primera llamada incluso nos diga: mire, usted no tiene razón, no tiene sentido continuar con esto. Después se manda documentación, básicamente el coste del estudio de la documentación sería el coste en tiempo que vaya a implicar al perito, se incurre en un primer gasto, pero que va a ser relativamente moderado, y si definitivamente tenemos razón, pues entonces el perito nos aconseja ir adelante, y el coste que va a tener pues va a ser el coste que requiera elaborar todas las pruebas y después emitir el informe. Sí, de hecho, en esa primera fase de estudio en la que se hace, digamos, un abono de lo que es ese estudio de cada caso, una vez que se termine esa fase de estudio es cuando al cliente se le dice, ¿no?, que, pues mira, realmente, pues si estabas en discrepancia con una aseguradora, pues hemos revisado el caso y tienen razón, no incurras en más gasto, a nuestro entender, porque no te va a llevar a ningún buen fin, y dejaríamos por finalizados los trabajos. Si realmente vemos que realmente el demandante tiene razón, pues entonces ya tendríamos idea de qué trabajo vamos a hacer, y ya sí se puede hacer una provisión de fondos incluso total de lo que va a costar el servicio completo. Claro, he hecho mucho hincapié en esto del coste porque muchas veces la gente, por no realizar un gasto que podríamos considerar nimio o muy pequeño, está comiéndose el coco, leyendo cosas en internet sobre la ley de seguros, sobre la ley de garantías de compra-venta, y no sabe muy bien por dónde van los tiros, y seguramente en la primera consulta pueda resolverse el asunto para saber por lo menos si tiramos hacia adelante o si no tenemos razón, y poder dormir bien esa noche. Pues sí, esa consulta yo creo que merece la pena hacerla, porque como he dicho antes, en un primer caso es que yo creo que no tienes nada que perder, es incluso gratuita. De hecho, muchos abogados que ya tienen casos judicializados nos hacen la misma consulta que nos podía haber hecho el propio afectado, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que tener en cuenta el cliente de un perito es que cuando se realice el peritaje, si decidimos ir adelante con la generación del informe, es que va a recibir un informe en papel, un informe que va a tener un aspecto parecido a un documento como este. En concreto, este es uno de los informes que nos ha proporcionado Josu Martínez, que nos ha proporcionado un montón. Por cierto, si queréis contactar en algún momento con un perito, especialmente de la zona del País Vasco, pues yo os lo recomiendo personalmente. En este caso se trata de un informe sobre una investigación de accidente. Había dos vehículos, uno de ellos se había parado y después un autobús había colisionado por detrás contra él. Y si te parece, voy a ir directamente al croquis del accidente para que nos expliques qué pasó aquí, cuál era la versión inicial y a qué se pudo llegar como conclusión mediante el trabajo de un perito. Bueno, pues este trabajo nos lo encargó el propietario del turismo que colisiona con un autobús. Nos lo encarga porque le responsabilizan del siniestro y, por tanto, no solo le reclaman a su aseguradora que abone los daños del autobús, sino que los daños importantes que sufre su vehículo, pues se encuentra con que se los tiene que pagar él mismo.
cuando él está seguro que las circunstancias no fueron las que se señalaron tanto por el conductor del autobús como por incluso la policía, que llega a intervenir y hacer un atestado. Que es a lo que responde este croquis, en el que parece que tenemos un vehículo que ha salido incorrectamente de una glorieta y ha sido golpeado en el lateral por un autobús que ya circulaba por la propia glorieta. Correcto. El atestado lo que indica es de que el autobús ha accedido ya a la rotonda y el vehículo le invade su trayectoria para intentar salir de la rotonda haciendo una maniobra indebida, tal y como se puede ver en la fotografía. Quiero hacer un inciso para explicar que este es un ejemplo que a veces un perito de seguro se puede equivocar en su dictamen, pero también un policía se puede equivocar en su dictamen, entre otras cosas porque se analiza principalmente como mayor, digamos, como mayor pista de la que obtienen para llegar a sus conclusiones es la deformación de los daños del turismo, que están principalmente reflejados en la aleta trasera derecha, es decir, en el lateral. Por lo tanto, a priori podría tener cierto sentido esta versión. Pero sin embargo, el problema es que lo que nos encontramos cuando analizamos los daños reales, que seguramente la policía a la hora de hacer el atestado no tuvo el tiempo, la pericia para hacerlo, es que no son concordantes con esta clase de colisión de dos vehículos en movimiento en el que uno se lleva lateralmente por delante a otro. Claro, es que, a ver, todas las policías que instruyen atestados o siniestros están pues muy cualificadas, pero en ocasiones no tienen por qué ser unos expertos en lo que es, por ejemplo, la deformación de un vehículo, los puntos de deformación o las trayectorias de deformación, que para los que estamos trabajando en ello, pues es algo que es relativamente fácil de apreciar, y en cambio quizás en un agente de policía, pues a lo mejor en muchos casos no tiene por qué saber ese dato tan técnico, ¿no? Y creo que es lo que ocurre en este caso. Analizamos el vehículo, principalmente lo analizamos por fotografías, incluso no tenemos ni que llegar a verlo personalmente, cosa que cuando es posible es lo más recomendable, pero en este caso ese vehículo sí que tiene una peritación porque se le hace una compañía de seguros, y nosotros obtenemos una valoración, en este caso del vehículo, y unas fotografías en las que nosotros sí podemos apreciar que la deformación que se ve en la aleta es causada por una colisión trasera por alcance, de forma que el empuje de la carrocería en la parte trasera lo que produce es un doblamiento y una deformación en la aleta trasera que confunde y parece que es el impacto directo y no lo es. Es decir, que el coche no ha recibido un golpe lateral, sino que ha recibido un golpe por detrás, y la deformación de la zona del paragolpes ha arrastrado la chapa de la aleta, de manera que parece que se podría haber colisionado en el lateral. Efectivamente, al ser colisionado por detrás y con digamos, una masa importante, que es la que tiene el autobús, lo que hace es hacer un doblamiento de la aleta, que la aleta está sujeta en su parte anterior y en su parte posterior, y lo que hace es un abombamiento. En este caso lo hace inversamente y por tanto parece que tiene un hundimiento producido por un impacto directo. Otro factor que me comentabas es que cuando se produce una colisión como la que está en este croquis con dos vehículos con cierta velocidad positiva, los daños son muy inferiores a cuando se produce un alcance como ocurre en este caso. Sí, claro, si los dos vehículos van en movimiento a una velocidad similar, pues los daños tienen que ser inferiores. Hay una velocidad relativa del autobús y es más, ahí se produce, digamos, que una diferencia de velocidades que es muy leve. En el caso de que uno esté parado y el otro esté en movimiento, pues se produce, digamos, un daño superior. Y un tercer factor es que los daños del caballero que conducía el coche, si hubiese sido una colisión lateral en movimiento, no deberían ser tan graves y deberían estar relacionados con una traslación así de la cabeza, y sin embargo él lo que tenía era un latigazo cervical compatible con una colisión por alcance pura y dura. Sí, así es. Los daños cervicales pues se producen por diferentes motivos, pero bueno, principalmente en las colisiones por alcance se produce movimiento de flexión-extensión del cuello, que son los más habituales en los casos de colisión. Si es una colisión lateral, se produce otro movimiento distinto y tiene que ser bastante más violento para que produzca esas lesiones. En este caso, los peritos médicos, por ejemplo, sí que pueden determinar con mucha más claridad
cómo ha podido ser producido un siniestro para que se ocasionen las lesiones que en ese momento pueda tener el paciente. Además, en este caso se daba la circunstancia de que el conductor del coche que es impactado por el autobús, a pesar de que obviamente no podía saber cuáles son exactamente las circunstancias del accidente, porque no tiene ojos en la nuca, sí dio una primera versión que era contradictoria con la que ocurrió realmente. Sí, un trabajo pericial requiere el analizar todos los datos que sean posibles y en muchas ocasiones, como en este, pues es acudir al lugar del siniestro y estudiar un poco el campo donde ha ocurrido, ¿no? Qué circunstancias se producen. Y lo que hizo el compañero que realizó este trabajo, pues es acudir allí y esperar el paso de autobuses a ver cómo maniobran en esa rotonda, y prácticamente todos maniobraban de la misma manera, todos hacían un giro, digamos que abriéndose hacia la derecha para poder coger el carril de seguir a la rotonda, porque no, la trayectoria de esos autobuses siempre era la misma, porque tienen pocos metros más adelante tenían la parada del autobús, y por tanto coincidía perfectamente con la versión de que el vehículo que decía que estaba estacionado en la rotonda, parado en la rotonda, esperando a que el tráfico fluyera y pudiera continuar, coincidía que estaba en la trayectoria que normalmente lleva el autobús, probablemente porque estuviera atento a otro vehículo que estaría maniobrándole a su izquierda, pues probablemente por eso pudo tener el despiste y colisionar. Sin informe pericial tenemos a un vehículo parado que no tenía la culpa de un accidente y que tenía que pagarse sus propios daños. Con informe pericial tenemos un relato correcto de lo que ha pasado, y es un autobús con un conductor que no estaba mirando hacia adelante y que se ha llevado desgraciadamente por delante un vehículo que estaba parado. Esas han sido las conclusiones de este informe, desde luego. Vale, si te parece pasamos a otro caso. En este caso tenemos algo que aterra a cualquier persona que se vaya a comprar un coche usado, y es un coche con mucho más kilometraje que el que refleja el cuenta kilómetros. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la peritación para comprobar si algo que me han vendido realmente es lo que creo que he comprado o es algo completamente distinto? Bueno, pues lo ideal desde luego es acudir a un taller que esté provisto de la tecnología en cuanto a software necesario para poder hacer lectura electrónica de los componentes del vehículo, y de esa forma puede establecerse. Un vehículo, cuando se compra, lo mejor es pasarle revisión en algún taller de confianza, pero en ocasiones nos podemos encontrar que a lo mejor el vehículo ya ha sido adquirido cuando se hace esta operación y requiere pues de que haya un informe pericial que constate esta realidad, que a lo mejor ha podido partir ya de un taller que él ha podido observar, o no, o directamente acude a alguien porque tiene la sospecha de que realmente ese vehículo tiene más kilómetros de los que marca su cuenta kilómetros. Entonces, aquí lo importante es decir que bueno, manipular un cuenta kilómetros está penado, es un delito, pero que se hace en ocasiones, o sea, es algo que es una realidad, y es que es relativamente fácil manipular un cuenta kilómetros y rebajarle los kilómetros. Afortunadamente también es fácil comprobar si eso ha ocurrido o no ha ocurrido, porque el rastro es bastante ancho. Bueno, fácil tampoco lo es, pero es posible hacerlo. Tengamos en cuenta que un vehículo no solo tiene una centralita, lo que conocemos de la centralita es la centralita de gestión de motor, pero durante los últimos años pues la evolución del automóvil lo que ha ido haciendo es descargar trabajo a esa centralita de gestión general del motor e ir generando, elaborando y creando e instalando en el vehículo diferentes centralitas para diferentes procesos. Entonces, esas centralitas que están montadas cuando se ha montado el vehículo con el resto de componentes, en algunos casos tienen mediciones y tienen datos que pueden aportar bastante luz en este sentido. Luego, pues ahí tienes ya otros trabajos ya de pericia en los cuales podemos conseguir datos más objetivos. Algunos son subjetivos, que pueden ser desgastes o estados de motor que puedan ser más propios de un kilometraje del que marca el vehículo, pero objetivos también se pueden obtener en kilómetros que quedan registrados ya en las ITVs y otra serie de documentos donde a veces sí que hay constancia de fechas y kilómetros de los vehículos. Por tanto, afortunadamente sí, se puede llegar en la mayoría de los casos se puede llegar a obtener pues, conclusiones como en este caso,
que había un propietario de un vehículo que se encontraba que le habían vendido un vehículo con 180.000 kilómetros cuando realmente tenía 400.000 kilómetros más, tenía 580.000, por lo que el precio por el que se lo habían vendido evidentemente era bastante inferior. Y aprovechando que estoy justo en la página de conclusiones, que es lo más mollar de un informe de un perito, aquí está el juramento al que estáis sujetos. Sí, era al que hacía mención antes, ¿no? Aparte de un sentido ético y moral evidente que cualquier profesional tiene que tener en su trabajo, y es hacerlo bien, aparte estamos sujetos a sanciones penales en caso de que hagamos intencionadamente un trabajo que no sea el que realmente establece la ley, que es la de la objetividad total y absoluta. Comprenderéis que todos estos documentos están fuertemente censurados porque están repletos de información personal que bajo ningún concepto podemos consentir que sea difundida a través de YouTube. Si te parece, vamos al tercer caso que hemos seleccionado para dar un amplio espectro de lo que puede llegar a ser la labor de un perito. En este caso tenemos un coche calcinado, parece un Mercedes viejo a primera vista, y como me comentabas, esa era la opinión que tenía el seguro, que era un Mercedes simplemente viejo. Pues sí, en su caso, si no era viejo, por lo menos antiguo sí que lo es. Viejo no tanto, porque efectivamente es un vehículo muy antiguo, del año 92, y por tanto, bueno, pues se le aplicó por parte de su aseguradora. Este vehículo tenía contratada la garantía de incendio y sufrió un incendio que en su momento fue analizado y bueno, cumplía, digamos, que los requisitos para que sea indemnizado de acuerdo a esta garantía de incendios, pero la discrepancia surgía en cuanto al valor que le proponía el seguro indemnizarle, que era muy inferior al que el dueño del vehículo creía que tenía el vehículo. Porque ocurrió que era un Mercedes E500. Era un Mercedes que es un Mercedes muy especial, es de una clase, un modelo muy, digamos que muy selecto, es un vehículo, digamos que clásico, se puede decir, y con un valor especialmente como vehículo clásico. Tenía un mantenimiento muy riguroso y, por tanto, el valor del vehículo, en nuestro entender, era muy superior al que se le ofrecía. Tenía un potencial de que fuera elevado. Correcto. ¿Cuál es la labor pericial? Lo primero, en un primer estudio del que he hecho mención antes, es ver si aquí puede haber un caso o no, es decirle al solicitante del trabajo, decirle si creemos que está en lo correcto y que su vehículo vale más, o si el seguro tenía la razón y su vehículo valía menos. Y en este caso, pues en un primer estudio que se realizó, se llegó a la conclusión de que el vehículo valía bastante más de lo que le ofrecían a su propietario. Y hubo que empezar una misión de espeleología un poquito atípica para intentar acotar exactamente cuál era el valor de este vehículo dentro de la horquilla bastante grande de valores de estos vehículos históricos en función de su estado de conservación. Claro, la primera conclusión en el estudio es que el vehículo vale más. La segunda ya es meterte un poco en faena, ¿no? Y es documentarte correctamente y aportar esa documentación para que el informe, como cualquier informe pericial, esté sustentado con datos muy objetivos y muy claros. Y ese es el trabajo que se realizó en este caso. En este caso, el resultado de ese informe pericial es: tu coche es un Mercedes antiguo que vale 1.000 euros. Aquí hemos terminado la subsanación del daño. En el caso de con informe pericial, tu coche es un modelo clásico que estaba en buen estado, con una horquilla de precios que oscila entre los 20 y los 70.000 euros, y en concreto este costaba alrededor de 30 y pico mil euros. Pues a este, debido a se estudió los mantenimientos y el modelo y las circunstancias, los kilómetros que se documentó de qué kilómetros tenía por diferentes procedimientos, y se llegó a la conclusión que costaba algo así como 32.000 euros. Ahora vamos a ver un caso de los que yo denomino de Doctor House, de los de todo el mundo miente, y en este caso pues encontramos a alguien que nos estaba mintiendo. Teníamos un vehículo que, saliendo dando marcha atrás de un garaje, colisionó de alguna forma con la puerta, según el relato del conductor del vehículo, porque la puerta se desplomó sobre él.
Sí, este es un caso típico de los de aplastamiento de una puerta de garaje a un vehículo y bueno, pues suele ocurrir bastante habitualmente que el propietario del vehículo pues dice que él ha parado donde tenía que parar y que ha fallado en la puerta y que le ha causado unos daños en su vehículo. Y bueno, pues aquí se trata un poco de analizar en base a los conocimientos sobre carrocería, deformaciones, etcétera, analizar cómo ha podido ocurrir ese siniestro y luego demostrarlo. Digamos que un informe pericial, lo que en él se dice que sean datos objetivos, no opiniones personales, sino datos objetivos, y luego poder explicarlos correctamente con ayuda de incluso de fotografías o gráficos. En este caso era un coche que estaba saliendo marcha atrás en un garaje con una puerta que podemos llamar de compás, de bisagra o como la queráis llamar, pero aquí tenéis el croquis de funcionamiento. En teoría la puerta había caído sobre el vehículo y en realidad lo que concluyó el informe pericial es que la puerta había impactado con el vehículo mientras realizaba su maniobra. Sí, en este caso el vehículo, el propietario, el conductor, dice que tiene que parar por un motivo puntual, justo cuando está debajo del recorrido de la puerta, para, pero la puerta no se para y le golpea al vehículo. Y después de realizar un análisis de los daños del vehículo, del funcionamiento de la puerta, se llega a la conclusión de que los daños se han producido mientras el vehículo hacía una maniobra marcha atrás, mientras la puerta estaba semiabierta o semicerrada y golpea con, digamos, la parte inferior de esa puerta, como vemos en ese gráfico. Este no es un caso de una aseguradora que vaya contra el propietario de un vehículo, sino de una comunidad que se ve en un problema muy grave porque hay uno de sus residentes que dice que la puerta intenta matarle porque se le ha caído encima del coche y que estaba en malas condiciones de funcionamiento. Sí, hay otro caso de defensa propia. Sí, ahí influye un poco los intereses del propietario del vehículo, de la comunidad, pero también de los seguros que tienen tanto el vehículo como la comunidad, que también puede haber una discrepancia. Uno le reclama al otro y el otro le reclama al primero. Y el último caso que vamos a analizar, que probablemente es uno de los más habituales, es una discrepancia en el caso de una compraventa de vehículos, en este caso con un vendedor profesional. Y vamos a empezar analizando, bueno, uno de los documentos más impresionantes que me has pasado dentro del inmenso acervo de casos prácticos que me has pasado, que es este contrato de compraventa tan pintoresco, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un contrato que facilita la persona que encarga la pericia en este caso. Es el propietario de un vehículo que recientemente ha comprado un vehículo y se ha encontrado con una serie de anomalías. Hasta incluso que le ha reventado el motor y le ha hecho un agujero por el que se ha salido prácticamente todo el aceite. Entonces, entre otras cosas. Entre otras cosas, se han puesto en contacto con un perito, bueno, en concreto se han puesto en contacto contigo, habéis empezado a tirar del hilo y han empezado a aparecer las cosas alucinantes, empezando por este documento que no se puede considerar un contrato de compraventa. Hombre, no es, digamos, el más apropiado. Por lo menos no uno muy ortodoxo. No. Un contrato en el que además se refleja que como se ha sustituido el motor, se han ajustado los kilómetros. Sí, algo que no debe de hacerse de esa manera. Porque el indicador de cuenta de kilómetros de los vehículos no solo registra la antigüedad del motor, registra la antigüedad de todo el vehículo. Claro, por supuesto, registra todo, el desgaste que ha sufrido pues las suspensiones, las direcciones, todos los órganos mecánicos tienen que ver con los kilómetros que pone el marcador, por lo tanto el motor es una pieza más del vehículo. De manera que cuando se hace una sustitución de motor no se pueden ajustar los kilómetros. No se deben de ajustar. Además, aquí el compraventa tiene la cortesía de ponernos un asterisco y decirnos algo que está reflejado en una ley, dice cuenta con 1 año de garantía, motor y caja de cambios. Sí, bueno, parece que quiere resaltar algo de lo que tiene obligación, o sea, algo que se da por, o sea, no hace falta ponerlo porque lo establece la ley. Los vehículos cuando se venden los compraventas profesionales tienen la obligación de dar garantía sobre vicios ocultos, ojo, esto es importante matizar y luego si quieres comentamos qué son los vicios ocultos. Los compraventas profesionales tienen 1 año
de obligatoriedad de dar garantía, e incluso, que la gente no lo sabe en muchos casos, un particular también está obligado a responder durante 6 meses de esos vicios ocultos que pueda tener su vehículo. Después, cuando empecéis a tirar del hilo, en este caso, descubrís que de los 51 días que ha estado disfrutando del vehículo el propietario, 50 ni siquiera ha estado de alta en tráfico. Sí, un caso peculiar, como decíamos antes, en el cual pues confluyen bastantes anécdotas, y una de ellas es que ese vehículo incluso ha dado de baja temporalmente mientras el propietario hacía uso de él. Entonces, un coche con kilometraje trucado, que no ha estado dado de alta mientras se circulaba con el vehículo, que el pobre propietario ni siquiera tenía la documentación del vehículo, y obviamente, llegados a este caso y en aplicación de la ley de garantía, el propietario tiene 3 opciones. Pues sí, tiene 3 opciones. Una es que le reparen el daño que tiene el vehículo. Otra es que le descuenten del precio los daños o que ajusten el precio a la situación del vehículo con esa avería, y otra es que rescindan el contrato y le devuelvan el dinero. Vale, y en este caso se optó por la tercera opción, la resolución del contrato. Sí, la resolución en este caso fue incluso a propuesta de la propia compraventa, que creo que imaginaba que después de esta avería vendrían más, seguramente. Vale, ahora te quiero preguntar, para terminar, sobre una cosa que acabas de mencionar y que sin duda acaba de poner los pelos como escarpias a todos los que nos están viendo. ¿Qué es esto de los 6 meses de garantía en el caso de compraventas entre particulares contra vicios ocultos, y qué es un vicio oculto? Bueno, pues se refiere realmente a averías que ya estén causadas antes de la venta del vehículo. Es decir, una avería que en muchos casos no se ha manifestado todavía, ahí está el problema, en el cual, bueno, a veces incluso una compraventa, que normalmente esto no es lo habitual, evidentemente, ¿no? No me estoy refiriendo específicamente a esto, que lo hemos puesto como un caso que es una auténtica feria y que obviamente no es lo que suele ocurrir. Evidentemente, pero quería hacer mención de que en muchos casos incluso una compraventa que evidentemente revisa un vehículo, lo revisa un mecánico, le hace sus pruebas, y a veces en ocasiones puede ocurrir que ni él mismo detecte que hay una avería, que está ahí, está latente o está manifiestamente, pero no, todavía no, de alguna forma no se ha hecho evidente. Eso le puede ocurrir tanto a una compraventa profesional como a un particular. Entonces, en ese caso sí es necesario que un taller o un perito de seguros determine qué avería es la que tiene y desde cuándo está esa avería. Entonces, en muchos casos sí es necesario este trabajo, pues para poder justificar si hay responsabilidad o no, o si es de aplicación esa ley de garantías o no lo es. En el caso de la venta a particulares ocurre lo mismo, pero durante 6 meses. Eso es, en el caso de particulares es cada 6 meses, en el de compraventa es cada... De manera que yo puedo vender un vehículo, no ser consciente de que está a punto de romperse, pero si algo se rompe y ya estaba a punto de romperse cuando vendí el vehículo, voy a ser el responsable. Claro, por supuesto, porque el vehículo lo vendió con esa avería, que tenía que haber estado reparada, que a lo mejor el propietario no lo sabe. No tiene que haber mala intención, pero si la avería era preexistente y se manifiesta en los siguientes 6 meses, el responsable es el anterior propietario del vehículo. Correcto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este relativamente breve resumen sobre los peritos y sus funciones. Habéis aprendido qué es un perito, cómo localizarlo, qué puede hacer por vosotros y aproximadamente cuánto puede costar esa interacción, al menos en una primera toma de contacto. De manera que solamente me resta agradecer a Josu Martínez, vicepresidente de APCAS, de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías, su presencia con nosotros hoy en este estudio, y te cedo la palabra para una última conclusión, por si quieres remachar algo de cara a todos los que nos están viendo y piensa que algunos están a punto de coger el teléfono y llamar a un perito. Puede que a ti. Bueno, pues nada, agradecerte en primer lugar pues este espacio y esta oportunidad. Y pues nada, pues a los usuarios de vehículos que tengan un problema, pues que sepan que en APCAS tienen a su disposición siempre un profesional. Estamos ubicados en toda España y profesionales, hay más de 2.500 peritos de seguros asociados, y estamos a disposición, como he dicho antes, no solo de aseguradoras, sino a cualquier
empresa o particular que requiera de unos servicios periciales. De manera que ya habéis oído, no seáis tontos, los peritos no son como el equipo A, no se trata de si tenéis suerte, igual podéis contratarlos, dejar de comeros el coco durante esta noche, la siguiente, si estáis en una de estas situaciones desesperadas, coged el teléfono, llamad a un profesional que os va a poner las cosas negro sobre blanco y vais a entender mucho mejor cuál es vuestra situación, cuáles son vuestras opciones y qué es lo que debéis hacer. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos.